Buenos días, bienvenidos. Con esta voz así fuerte trato de animar a la gente del fondo. Chicos, venid, acercaros, vais a aprender un montón. Entramos en materia. Para mí es un honor, de verdad, y no sabéis la suerte que tenéis cuando seáis mayores, como yo os daréis cuenta, de poder tener aquí a parte del equipo de ingeniería de una empresa como SACIR Fluor. Como siempre os digo a la mayoría de vosotros que nos conocemos, tratar de aprovechar al máximo estos entornos, estos momentos en los que podemos tener muy cerca a gente que estudió ingeniería, como estáis estudiando la mayoría de vosotros, y que está trabajando en una empresa pues de renombre mundial en campos de ingeniería, ¿no? Quiero dar las gracias a Adelino, a Lucía y a Paul por estar esta mañana aquí con nosotros. Son ellos los que van a conversar con vosotros y simplemente introducir un poco la razón por la que están aquí. Aparte van a introducir SACIR, nos van a dar a conocer un poco mejor esta empresa. Para que os hagáis una idea, SACIR le acaban de darle un premio, ¿verdad? No sé si sabéis que ha sido premiada como la mejor empresa de innovación en España hace 2 semanas, o la semana pasada. Y con eso quiero deciros, SACIR, empresa grande, pero que lleva la palabra innovación siempre por delante, ese ejemplo de empresa innovadora. Y como empresa innovadora, empresa de ingeniería, nos van a recalcar hoy la importancia de lo que son ciertas habilidades que no aparecerán en vuestro calendario, en vuestra agenda, en vuestro currículum cuando estáis estudiando en la universidad o cuando estáis estudiando en ingeniería. No hay una clase de habilidades transversales o habilidades necesarias y, sin embargo, son muy necesarias para vosotros, ¿no? Para vuestra formación. Que vengan desde una empresa como SACIR a subrayar esa necesidad no hace otra cosa que reforzar el papel que entidades como el Media Lab tienen en la Universidad de Oviedo de trabajar esa actitud o esas habilidades malamente llamadas blandas, yo creo, pero que son muy necesarias en profesionales de ingeniería. Pues nada más, ya no me enrollo nada más. Yo creo que, si os parece, Paul y Lucía, introducís entonces un poco lo que es SACIR Fluor, y a continuación Adelino nos presentará la charla más en profundidad de lo que son las habilidades transversales. Lucía, Paul, cuando queráis. Muchas gracias, Ramón. Para empezar, gracias por venir. Para un poco de introducción, vamos a hablar rápidamente qué es SACIR y qué es SACIR Fluor. Ahora voy a poner un vídeo de SACIR y después un poco de introducción de SACIR Fluor. Aparte de eso, tenemos un pequeño proyecto que hicimos hace 10 años y seguimos trabajando en el MUSEL sobre un proyecto de GNL. Voy a hablar Lucía, y después, que es lo más importante ahora mismo, son las calidades que buscamos las empresas en la gente, ¿vale? En los ingenieros. Pero primero un vídeo de SACIR. Hola a todos, quiero hablarles de un proyecto emocionante, un proyecto que acaba de cumplir 35 años y que sigue fiel a sus principios: compromiso, excelencia y equipo. A los pies de la Torre Price, construida por SACIR en este complejo, 4 torres área, comenzamos nuestra aventura. En 1986 nacía SACIR y sus primeros pasos se daban en proyectos hídricos y viarios localizados en España, en sitios como este. La mejora de la carretera de Los Llévenes a Ciudad Real fue uno de nuestros primeros proyectos. Desde sus inicios, SACIR desarrolló su actividad con rigor y austeridad, pero sobre todo con una forma única de hacer las cosas que nos sigue acompañando: el espíritu SACIR. Solo así es posible explicar el éxito de una compañía que en 3 décadas ha trabajado en más de 30 países, desarrollando proyectos en 4 continentes. Trabajamos para las personas, por ellas nos embarcamos en un reto como el de la construcción y gestión del Hospital Leonardo Guzmán de Antofagasta, en Chile. Este hospital, con más de 670 camas que atiende a una población de 350.000 personas, se ha concebido para seguir funcionando de forma autónoma frente a catástrofes naturales como tsunamis
o terremotos. En SACIR construimos el futuro y el futuro que queremos necesita, por ejemplo, carreteras que nos conecten de forma rápida y segura. Esta es la autopista que une Rumichaca con la localidad de Pasto, en Colombia. Una infraestructura que reduce a la mitad los tiempos de transporte de los usuarios. Somos globales, soñamos con un mundo sin fronteras, en el que la distancia que nos separe sea cada vez menor. Por eso, desde nuestros inicios nos hemos especializado en la obra aeroportuaria. México, Portugal, España, Chile, Angola o Perú cuentan con proyectos nuestros. Estamos en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, nuestro tercer contrato aeroportuario en el país andino. ¿Por qué nos sentimos atraídos por los desafíos? En SACIR la respuesta es clara, porque queremos crear el futuro que las personas nos están pidiendo. Un futuro más sostenible, más igualitario y diverso. La ampliación del Canal de Panamá con la construcción del tercer juego de esclusas ha sido hasta el momento nuestro mayor desafío cumplido. Un proyecto medioambiental responsable que ha logrado reducir en más de 160 millones de toneladas las emisiones de CO2 al año y ahorrar también un 60% el agua utilizada. Creemos en la innovación, solo así avanzamos hacia un futuro sostenible. El proyecto de la desaladora de Vininant en Perth, Australia, se sitúa como uno de los 100 proyectos más innovadores a nivel mundial. SACIR cumple 35 años, iniciando un nuevo plan estratégico. Este es el tranvía de Edimburgo, una obra ferroviaria que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto y que contará con 16 millones de usuarios. Nuestro viaje concluye aquí, en la sede corporativa de SACIR, celebrando con nuestros más de 40.000 empleados que el éxito de esta compañía es fruto de su trabajo diario y compromiso. El futuro está en manos de todos ellos. Desde nuestro primer día hemos aceptado el reto de trabajar por y para las personas. Nuestro agradecimiento a los compañeros que desde servicios hospitalarios, atención a la dependencia y limpieza y conservación de carreteras siguen demostrando que su labor es imprescindible frente a la pandemia COVID-19. Gracias también a todos los que han hecho posible este vídeo. Esta era una introducción de SACIR, una pincelada a algunos proyectos grandes en el mundo. SACIR, ahora se puede ver, consiste en tres partes grandes. Una parte es la parte de servicios, por ejemplo, el recogido de basuras en diferentes áreas. También la otra parte, y la más importante, son concesiones, es operar hospitales, aeropuertos. Y una parte muy ligada a esa, la tercera pata, es la ingeniería y la constructora, sobre todo. Por ejemplo, la parte del Canal de Panamá lo hizo la SACIR Construcción. Y SACIR Fluor, que somos la SACIR Fluor, formamos parte de SACIR Construcción. SACIR Fluor son dos nombres. Uno es de Fluor. Fluor es una empresa americana de ingeniería y también de construcción de hace más de 100 años. Y se estableció en Asturias, en Llanera, en 89, sobre todo para proyectos de DuPont en su momento y también de General Electric. Y SACIR ya tiene más de 35 años, pero sobre todo en construcción. Y en 2015 SACIR compró 50% de las acciones de Fluor, porque ellos buscaban una ingeniería y nosotros buscamos también una constructora, entonces era un buen mix. Y en 2020 SACIR compró los otros 50% de acciones de Fluor en España y ahora somos SACIR Fluor, pero 100% de parte de SACIR. ¿En qué áreas de negocio trabajamos en SACIR Fluor? Bueno, son en petróleo y gas, también mucho en energías renovables, por ejemplo hidrógeno verde, proyectos de química, petroquímica, hacemos muchos proyectos para DuPont, Corteva, en Asturias, minería y también en industria. Pueden ser proyectos muy pequeños que empiezan con una idea o proyectos muy grandes para hacer la ingeniería de detalle y
comisionada y puesta en marcha de las plantas. Algunos proyectos de SACIR Fluor. El primero a la izquierda es el Repsol, se llama C10, y la ampliación de refinería en Cartagena, el proyecto más grande en su momento industrial en España, de más de 3.000 millones. Lo del Musel no voy a decir más porque va a decir Lucía, va a presentar este proyecto y más detalle de GNL. Otro hicimos proyectos para Elecnor, son los termosolares, 3 plantas de 50 megavatios. Un proyecto no muy grande, pero muy interesante, era se llama el Nuevo Mundo, la compresión de gas. Técnicamente muy interesante, pero sobre todo aquí la logística, un proyecto en la jungla de Perú. La gente solo puede ir para trabajar en avión y los materiales, etcétera, tienen que ir por río y solo durante 4 meses al año. Entonces se puede imaginar, para construir el proyecto no es nada fácil. El siguiente proyecto es también de GNL en Fluxys. Estamos trabajando para ellos ya durante 10 años y seguimos trabajando ahora en la ampliación del terminal. Y también importante, estamos con proyectos de renovables, por ejemplo aquí hidrógeno verde, es muy la moda ahora mismo. Los trabajos en ingeniería, hablando de ingeniería, la parte técnica, hay las diferentes disciplinas. Aquí está el proceso de ingeniería química en el medio, no solo porque yo soy procesista de origen, que creo que es una disciplina muy importante. Aparte de eso está mecánica, electricidad, instrumentación. Buscamos gente que sabe de tuberías, los civiles, estructuras y arquitectura. Y también muy importante es el tema de seguridad en diseño. Más la higiene y el medio ambiente y la sostenibilidad es cada vez más importante y tenemos que tener los aspectos incluidos en nuestros proyectos. Y tal vez la gente habla mucho de eso, pero el tema de automatización, de manera de trabajar, es muy importante. Cada vez más, para hacerlo más eficiente, gente que sabe de los modelos 3D, etcétera, forman parte de nuestro equipo. Las oportunidades que tenemos. Primero, lo que proporcionamos es un ambiente de trabajo que permita atraer, retener, también desarrollar y motivar a las personas, porque nosotros, sobre todo, somos personas, tenemos el know-how y es esencial para el éxito de nuestro negocio. También que ofrecemos una oportunidad de trabajo en una empresa en ingeniería y también de construcción de primer nivel. También desarrollo de tu carrera y también compartir el conocimiento a clientes y también interno. Tenemos que crear oportunidades. La formación es importante. Y también, o sea, que aquí la carrera internacional. Yo sé, porque yo lo puedo hablar de mí mismo, yo soy holandés, empezó en Fluor en Holanda y después de un año ya he tenido la oportunidad para ir fuera, trabajando 2 años en Polonia en un proyecto. Primero ahí en la oficina y después en campo, volviendo a la oficina de Holanda y después 1 año en Portugal en otro proyecto y después me llamaron para ir 2 meses a España. Este fue hace 20 años, pero de verdad la carrera internacional, si a alguien le gusta, hay muchísimas oportunidades dentro de SACIR Fluor y también dentro de SACIR. Los programas de desarrollo que tenemos la parte técnica, los becarios, ingeniero de disciplina, ingeniero líder, jefe de departamento. También necesitamos especialistas en todas las áreas, pero también hay otro trayectorio en el management, por ejemplo, el ingeniero de proyecto, los directores de proyectos, los directores de operaciones, director de ingeniería y también está importante las ventas y desarrollo de negocio. Un bagaje de ingeniería detrás es muy importante. Aquí es para, bueno, tenemos nuestro stand ahí y tenemos ahí para si queréis saber más de SACIR y SACIR Fluor. Yo le dejo la palabra a Lucía. Sí, con esto, sí. Hola, buenos días. Me llamo Lucía Blanco, soy ingeniero industrial de la Escuela de Gijón y como comentaba Paul, voy a hablaros de la parte de GNL, que es
una gran parte de los proyectos que nosotros desarrollamos en SACIR Fluor, ¿vale? ¿Y por qué desarrollamos proyectos de GNL? Porque, curiosamente, a lo que pasa en otros ámbitos, España es el país de Europa que tiene más terminales de regasificación de GNL. Y porque en el mundo, hace unos años éramos los segundos, ahora creo que somos los cuartos con mayor número de terminales de GNL. Y adicional a esto, SACIR Fluor ha hecho un proyecto muy emblemático para nosotros, que ha sido la terminal de regasificación del Musel, que se ha completado hace 10 años y que se pondrá en marcha pues, próximamente. ¿Qué tenemos ahora mismo en SACIR Fluor? Y por eso queremos recalcarlo. Ahora mismo estamos trabajando en 6 proyectos de GNL. Proyectos en España, proyectos en Bélgica, proyectos en Francia y proyectos en Holanda, todos asociados al mundo de GNL. Y hemos empezado a trabajar en GNL pues hace 18 años y cada vez seguimos teniendo más trabajo en el gas natural licuado. El ciclo del gas natural es un ciclo muy sencillo, es lo más simple que puede existir. El gas natural se extrae de los pozos en todos aquellos países que tienen gas o que tienen la suerte de tener gas, se lleva a las plantas de licuefacción donde se baja la temperatura hasta menos 160 grados centígrados y ese gas pasa a estar en estado líquido. Ese gas en estado líquido, que es lo que quiere, es gas natural licuado, de ahí vienen las siglas del GNL, se mete en los buques metaneros a esos menos 160 grados y se transporta hacia los lugares en los cuales no tenemos gas. ¿Por qué se hace este proceso para luego volver a convertirlo a gas? Pues porque el gas en el estado líquido tiene un volumen que es 600 veces inferior a cuando está en estado gaseoso. Al estar con un volumen 600 veces inferior, podemos transportarlo en grandes cantidades a otros destinos. En las terminales de regasificación, el proceso que hay es muy simple, intervienen 4 fluidos básicamente: el gas natural licuado, el boil of gas, el agua de mar y luego el gas que se mete en la red de gasoductos. ¿Cómo es este proceso? Los barcos metaneros que traen ese gas natural licuado lo descargan con los brazos y lo meten a los tanques de almacenamiento. Cuando esto ocurre, imaginaros un gas licuado a menos 160 grados metido por unas tuberías, aunque esas tuberías están aisladas, van a tener una ganancia de calor y se va a generar un gas que se llama el gas de boil of gas, ¿vale? Ese gas de boil of gas, que al final es una pérdida que tenemos del gas líquido, se retorna una parte al barco y la otra parte se vuelve a enfriar. Intervienen también en los tanques de almacenamiento, intervienen las bombas de baja presión o bombas primarias, que lo que hacen es subir la presión a 8 bares de ese gas licuado. Luego están las bombas secundarias, que lo que hacen es subir la presión a 80 bares. Y luego vienen los vaporizadores de agua de mar, que es lo que ahí veis señalado como ORVs. En los vaporizadores de agua de mar lo que hacemos es mezclamos el gas natural licuado con el agua de mar y por la diferencia de temperatura ese gas natural licuado vaporiza y pasa a tener 1 grado, 2 grados centígrados y pasa a la fase gas. Y una vez que ya está en la fase gas, como el gas no tiene olor, pues lo odorizamos y lo metemos en nuestra red. Ese es el proceso que tienen las terminales de regasificación y que en España hay 6, la mayoría de ellas operadas por Enagas, y la terminal de regasificación del Musel pues sería la séptima. Esto es el plano de dónde está situado la terminal de regasificación del Musel, que es en el puerto, en la ampliación del puerto. Y los principales datos que tenemos en este proyecto es que la ingeniería se empezó en el año 2008, ¿vale? Hubo picos en los cuales había entre 50 y 60 ingenieros trabajando en lo que era todo el desarrollo pues, de la parte de procesos, de la parte de mecánica, de la parte de electricidad, de la parte de control y de la parte también de civil y estructuras. La duración normalmente que tiene la construcción de un tanque de GNL, que son los tanques que se pueden ver desde cualquier lugar aquí en el exterior, es de 36 meses.
y la duración típica de la construcción de un muelle de atraque son unos 20 meses. Bueno, había otros datos relevantes en esa presentación, como el número de instrumentos que teníamos y alguna otra cosa. La capacidad que tiene la terminal de regasificación del Musel es 2 tanques de 150.000 metros cúbicos, con una capacidad total de 300.000 metros cúbicos, una capacidad de emisión de 800.000 metros cúbicos a la hora, capacidad de emisión de gas. ¿Cómo son los tanques? Pues los tanques que se han construido son tanques de contención total. El tanque exterior es un tanque de hormigón, el tanque interior es una vasija metálica de acero con 9% de níquel, y la cúpula de ese tanque se sube con una soplante que se mete en el interior del tanque y que solamente tiene que vencer la presión atmosférica para subir. Y aunque la altura del tanque sean 50 metros, pues es una operación que en unas 12 horas, 13 horas se sube en la cúpula del tanque. Las bombas de alta presión son las bombas que luego nos van a subir la presión a 80 bares para meter en el gasoducto. Son bombas criogénicas, los motores son criogénicos y están metidos en unas vasijas verticales en el interior del suelo, y los vaporizadores de agua de mar, que en el caso del Musel tenemos 4 vaporizadores de agua de mar, cada uno de ellos tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos hora, y ahí es donde interviene el GNL y el agua de mar. ¿Cómo se obtiene el agua de mar? Pues hay una captación desde el puerto del Musel y con unas bombas se lleva a los vaporizadores, y después ese agua, que como mucho se va a calentar 5 grados, se devuelve con un emisario al mar Cantábrico. Los compresores de boil-off gas son compresores que suben la presión del gas de boil-off, el que se genera por pérdidas en el gas natural licuado, hasta 8 bares, y que en el caso de los del Musel son de 8 toneladas por hora cada uno de ellos. Son compresores alternativos. El relicuador es otro de los componentes importantes en una terminal de regasificación para volver a recuperar el gas natural licuado. Y finalmente está el proceso de odorización. Y ya lo último es mostraros, esto es en el año 2010, pues se hacía modelos 3D, igual que se hacen ahora mismo. Las diferentes partes que forman parte del modelo 3D, pues es la descarga del GNL, los tanques, las bombas secundarias, los vaporizadores de agua de mar y finalmente los compresores de boil-off gas. Esto es una imagen de un modelo 3D hecho ya hace 12 años con los brazos de descarga. Los brazos de descarga, 3 brazos descargan GNL y otro es de retorno de gas de boil-off al barco, y cada uno era de 6.000 metros cúbicos a la hora. Otra imagen de los brazos de descarga y de las líneas que salen tanto de GNL como de boil-off. Nosotros todos los proyectos hacemos un modelo 3D y luego de aquí sacamos los planos y de aquí se construye luego la planta. De forma que en cualquier obra industrial el modelo 3D está siempre presente para hacer la construcción. Ahora, pues con todas las tecnologías que pueda haber, incluso realidades más virtuales, seguramente se pueden sacar mayores ventajas que hace ya unos años. Esto es la parte de las bombas secundarias y ahí se puede ver todo el detalle que se hace para luego poder construir. La parte de los vaporizadores. Los vaporizadores es un intercambiador de tubos y donde por el interior de los tubos se mete el gas natural licuado y por el exterior se pasa el agua de mar para conseguir el gas. Y como última imagen está ya en la de los compresores de boil-off para hacer la recuperación. Y esto es por mi parte la parte de GNL que os quería mostrar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Lucía. Le damos el turno a Adelina. Si eso a lo mejor dejamos al final, si hay un poquito para preguntas y demás. Adelina, entonces nos cuentas cuando quieras. Por supuesto. Se me oye decentemente, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias Ramón, gracias Paul, Lucía y sobre todo gracias a vosotros por dedicarnos un ratito durante esta mañana para escuchar las cosas que queríamos venir a contaros.
Yo soy Adelino Álvarez, también soy ingeniero industrial, salido de la Escuela de Gijón, compañero de promoción de Lucía, de la que soy compañero y sin embargo amigo desde hace ya más de 30 años, a pesar de nuestra insultante juventud. Y lo que quiero yo contaros básicamente es intentar dar respuesta o al menos un poco de guía a una pregunta que seguro que si no os la habéis hecho ya estáis empezando en esta época a hacérosla, porque el final de vuestros estudios se acerca y vuestra entrada en el mercado laboral es inminente si no estáis ya dando algunos de los primeros pasos en ella, ¿no? Es una pregunta que nos hemos hecho todos y que se hacen y nos seguimos haciendo muchas veces los que llevamos ya tiempo metidos en el mundo laboral, trabajando para empresas, para grandes corporaciones como este es el caso, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo aportar a una empresa? ¿Qué espera una empresa de mí? Pobre de mí, que salgo de la carrera con estos conocimientos que me han ido inculcando, pero ¿qué más esperan de mí? ¿Qué puedo hacer yo para convertirme en alguien valioso para las empresas, para poder optar a puestos de trabajo, para poder progresar en mi carrera, para poder tener una carrera satisfactoria o exitosa, ¿no? Imagino que os hacéis esta pregunta. Yo me la hice en su día, me la sigo haciendo de hecho de vez en cuando y si no os importa, compañeros de mesa, me voy a levantar, os daré un poco la espalda, pero prefiero estar un poco más cerca de la audiencia. Se me sigue oyendo, ¿no? Básicamente lo que os decía, ¿no? ¿Qué cualidades buscan las empresas, no solo en los ingenieros, sino en los empleados en general, ¿no? Porque muchas de las cosas que os voy a contar ahora no solo sirven para empresas de ingeniería, sino yo creo que pueden ser aplicables a la mayor parte de los trabajos. Cuando yo estaba en vuestra misma situación, es decir, terminando la carrera, en este caso haciendo sexto, allá por el Paleolítico, recuerdo que a la escuela llegaron un equipo de 2 o 3 reclutadores de una conocida empresa asturiana, que no mencionaré, pero que venían buscando gente de último curso, gente que le quedaran poquitas asignaturas, gente que estuviera a punto de salir de la escuela, porque tenían pues, bueno, nuevos proyectos en marcha y querían incorporar a alguna persona joven, ¿no? Fue la primera vez en la que yo me hice la pregunta, bueno, ¿y qué busca esta gente, ¿no? ¿Qué espera esta gente? ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer? Y esto fue lo que nos dijeron. Básicamente, esta es toda la información que sacamos aquel día de aquellos reclutadores, ¿no? Nos decían, buscamos a alguien que sepa de máquinas y que no se pierda en los aeropuertos. No da muchas pistas, la verdad, ¿no? No responde muy bien a esa pregunta que hace un momento decíamos que nos estamos haciendo. Sin embargo, si hurgamos un poco, sí que empezamos a ver aquí que hay cosas que pueden ser interesantes y que nos van a empezar a dar un poco de guía. Por una parte, nos estaban diciendo, buscamos a alguien que sepa de máquinas. Es decir, buscan a alguien que tenga ciertos conocimientos, una formación, algo que va a ser imprescindible para poder desempeñar tu trabajo, ¿no? Y por otra parte, la segunda parte de la frase es alguien que no se pierda en los aeropuertos. Bueno, con eso ya empiezas a pensar que vas a tener que viajar, pero por otra parte también nos estaban dando a entender que buscaban a alguien con ciertas características personales, ¿no? Alguien que tuviera cierta autonomía, alguien que fuera espabilado, alguien que pudieras mandarlo a sitios sin tener que estar constantemente supervisando lo que hace, ¿no? De manera que ya entonces, y en aquella frase muy escueta y muy simple, nos estaban indicando que las empresas buscan una combinación de 2 tipos de cualidades. Por una parte, algo que podemos llamar conocimientos, entendiendo por conocimientos cosas que se aprenden.
algunas de ellas con la formación reglada a la que os venís sometiendo desde que tenéis 3 años, y algunas otras con otro tipo de formaciones, pero son cosas que se pueden aprender. Las empresas buscan conocimientos, por una parte, pero por otra parte buscan otras cosas que, si no son cosas que se aprenden, sí son cosas que se pueden entrenar al menos. Son actitudes y comportamientos. Y este apartado quizás es un apartado al que se presta mucha menos atención a lo largo de vuestra vida académica, y la verdad es que en la época en la que yo estudiaba, e imagino que ahora las cosas van cambiando, se dedicaba muy poca atención a la parte comportamientos, actitudes, y se dedicaba mucho más a la parte de conocimiento técnico. Y ambas partes tienen que estar equilibradas. Vamos a profundizar un poco. Como os decía, hay unos conocimientos que las empresas esperan tener de los candidatos y de sus empleados, y también hay unos comportamientos y unas actitudes. Si empezamos a hablar de conocimientos, vamos a enredar un poco con el concepto. Por una parte, las empresas van a necesitar que tengáis cierto conocimiento técnico. Si estáis haciendo los últimos años de ingeniería, vais a optar a puestos de trabajo a los cuales no van a optar ni médicos, ni abogados, ni albañiles, ni otro tipo de perfiles. Las empresas van a buscar que tengáis un conocimiento, o al menos una formación, que se adecúe al puesto. No tengáis demasiado miedo al empezar vuestra vida profesional, porque las empresas son conscientes de que la formación que imparten las escuelas es una formación buena, intensa, pero que consiste sobre todo en una siembra en la cual empiezan a germinar plantas que tienen que acabar de crecer con la formación interna de las empresas, con la especialización, con los años de trabajo y con la experiencia. Pero las empresas, para empezar, van a pedir que al menos tengáis la formación que el puesto va a requerir. Pues un ingeniero mecánico, eléctrico, electrónico, como comentaban antes Paul y Lucía, las ingenierías suelen estar divididas en distintas especialidades para que todas juntas, formando un equipo, puedan hacer proyectos como el que acabáis de ver, ¿no? Hacen falta mecánicos, hacen falta eléctricos, hacen falta electrónicos, hace falta gente de civil, de estructuras, arquitectos, gente que haya hecho ingeniería química para poder hacer toda la parte de procesos, toda esa especialización, ¿no? Cuando entréis en el mercado de trabajo, ese conocimiento que traéis de la escuela va a ser necesario. Pero aparte de esa formación académica, hay algunos otros conocimientos que es importante tener. No os diré nada raro ni nada nuevo cuando os diré que los idiomas son fundamentales. Dominar el inglés, cuando nosotros terminábamos nuestra carrera, era un diferenciador, era algo que te ponía por delante de otros a la hora de optar un puesto de trabajo o que te daba más oportunidades. Hoy en día, dominar el inglés te iguala al resto de candidatos y no dominarlo te deja por detrás. Ser conscientes de ello. En un mundo globalizado como en el que estamos, cualquier empresa, aunque sea pequeña, tiene clientes, tiene proyectos, tiene trabajo en el cual hay que entenderse en inglés. Sea cual sea el país con el que trabajéis, el inglés va a ser el idioma fundamental. Si trabajáis con alemanes, vais a hablar en inglés. Si trabajáis con chinos, vais a hablar en inglés. Si trabajáis con italianos, vais a hablar en inglés. Entonces, dedicarle atención si no lo habéis hecho ya, porque es fundamental el poder no entender solo un documento en inglés, sino manejarse en una conversación en inglés, mantener una videoconferencia, estar en una reunión en la cual haya gente que trabaje en inglés. Recuerdo una de mis primeras reuniones en el Valle de Tamón con Dupont. Éramos como 15 personas y había americanos, ingleses, hindús, españoles, y cada uno hablaba con su acento y con su batiburrillo particular, ¿no? Yo pensaba que tenían un buen nivel de inglés hasta que entré en aquella reunión, ¿no? Pero bueno, pocos meses después ya había cogido el carro de nuevo. Tampoco os diré nada nuevo si os hablo de conocimientos de informática, herramientas de diseño, herramientas relacionadas con el trabajo que vais a desempeñar. Es interesante que conozcáis lo que hay en el mercado, que tengáis al menos
un uso básico de ese tipo de herramientas. Pero algo que también es fundamental y que os deja fuera es las herramientas básicas de procesado de textos, de hoja de cálculo, de preparar una presentación, de utilizar herramientas para sostener videoconferencias. Todo ese tipo de cosas son el ABC hoy en día y ni siquiera en una entrevista os van a preguntar si manejáis ese tipo de herramientas. Se va a dar por asumido que sí lo hacéis. Todo eso que os estoy diciendo son conocimientos básicamente que van asociados a vuestra formación. Un conocimiento interesante que las empresas quieren que tengáis es el tipo de negocio en el que os vais a meter. Salís de un mundo académico en el cual escucháis muy poco seguramente la palabra negocio y entráis en un mundo donde la palabra negocio es fundamental. Las empresas existen para ganar dinero. Fabrican cosas, dan unos servicios, tienen todo un montaje para poder vender algo y recibir dinero a cambio, con lo cual pagaros a vosotros las millonadas que vais a cobrar dentro de unos años. Es muy bueno, es necesario, diría yo, que entendáis en qué negocio vais a trabajar. Cuando entréis a trabajar en una empresa tenéis que saber cómo gana el dinero esa empresa, qué factores son los que influyen para que gane más o para que gane menos y sobre todo qué papel es el vuestro dentro de esa cadena. ¿Cómo contribuís vosotros a que ese negocio funcione y sea próspero? Eso os va a ayudar mucho a entender qué cosas tenéis que hacer mejor o diferente para hacer mejor vuestro trabajo. Saber cómo contribuís a generar negocio. Todo eso son conocimientos técnicos y seguramente es la parte que os suena más o que os resulta más familiar, pero hay muchas cosas más. Otro tipo de conocimientos, entendiendo por conocimientos, como os decía, cosas que se pueden aprender, están relacionados con la comunicación. He dado charlas en las cuales he dedicado una hora entera o más solo a hablar de comunicación. Es fundamental y no lo recalcaré nunca suficiente. Buena parte del trabajo que vais a hacer, sea cual sea el mundo en el que os vayáis a desenvolver, va a tener una componente muy importante de comunicación. Al final, trabajas en equipos, trabajas con otras personas, tienes que recibir información de otros, procesarla, añadirle tu valor y transmitirla al siguiente de la cadena para que haga su show. Eso es una de las definiciones más simples de comunicación. Recibo información, la proceso, la transmito. Es importantísimo que un ingeniero sepa ordenar sus ideas y transmitirlas por escrito de forma concisa, clara, sencilla y organizada. En vuestro trabajo, quizá la segunda herramienta que con más frecuencia vais a utilizar va a ser el correo electrónico. Utilizaréis herramientas de diseño o de cálculo o herramientas específicas de vuestro puesto, pero herramientas de transmitir información, de comunicarse con otros como el correo electrónico, van a estar en el top 3 de las herramientas que vais a usar. Y saber manejarlas bien, no solo desde el punto de vista de usuario, sino lo que os decía, organizar vuestras ideas, plasmarlas de manera concisa, sencilla, clara y ordenada en un correo electrónico, es algo que es importantísimo y que no se hace muy bien, os lo confieso. Un correo electrónico vuestro, en muchas ocasiones, va a ser lo único que el receptor sepa de vosotros, porque no os va a conocer. Y cuando lea vuestro mensaje, va a leer el contenido de lo que le queréis transmitir e inmediatamente se va a hacer una idea de cómo sois y de cómo vuestra cabeza está organizada. Es inevitable, el cerebro humano funciona así, estamos juzgando permanentemente y cuando lees un mensaje de alguien, entiendes el mensaje y al mismo tiempo te haces una opinión de esa persona. Si las ideas son claras, organizadas, sencillas, bien escritas, eso os va a abrir puertas, os va a dar oportunidades. Si la persona que recibe el mensaje tiene que leer 3 veces lo que estáis escribiendo para entender lo que queréis, no va a ser un placer trabajar con vosotros y eso se va a notar. Dedicarle tiempo a esto no es una cosa innata, no sale de manera espontánea, hay que trabajarlo. Se trabaja y se aprende, dedicarle tiempo. No solo la comunicación escrita, la comunicación oral
es importantísima también. Vais a estar en reuniones, vais a interactuar con otras personas, vais a estar transmitiendo y recibiendo información verbalmente durante buena parte de vuestro tiempo, vais a estar en videoconferencias, vais a estar presencialmente hablando con otras personas, vais a necesitar cosas de otras personas y vais a tener que aportar cosas a otras personas. Comunicarse verbalmente decentemente, no digo venir a foros de empleo a dar charlas, pero saber estar en una reunión, saber transmitir tu mensaje, saber organizar tus ideas, transmitirlas también de manera ordenada y sencilla es importante, no es innato, habitualmente no se hace bien y quien lo hace bien destaca sobre los demás. Si me preguntáis ¿a qué debo dedicar un poco de esfuerzo como complemento a mi formación? Yo os diría, entrenaros en comunicación, escribir bien, expresaros bien oralmente, saber interactuar con el resto del mundo, porque buena parte de vuestro trabajo va a ser ese. Organización, dentro del capítulo de conocimientos, de las cosas que se aprenden, de las cosas en las que os podéis formar, está la capacidad de organización. Alguien que sea capaz de plantearse objetivos, desglosarlos en tareas, repartir las tareas en otras que sean menos complejas, asignar prioridades, asignarles tiempos, preparar un plan y ceñirse después a ese plan en las acciones que vaya tomando, tiene muchísimo ganado respecto a otro que se dedique simplemente a tengo una serie de tareas, las voy cogiendo de una en una y cuando termino una voy a la siguiente. No va muy lejos este segundo individuo frente al primero y tampoco son cosas innatas, son cosas que se entrenan y se aprenden. Fijaros en lo que llevamos dicho hasta ahora. Un candidato para SACIR Fluor o para prácticamente cualquier otra empresa, que sea alguien que tiene la formación adecuada para el puesto, que sabe idiomas, que maneja las herramientas informáticas, que entiende el negocio y sabe qué posición ocupa dentro de la cadena de ganar dinero, que sabe comunicarse por escrito organizando sus ideas en frases sencillas y bien ordenadas, que sabe comunicarse oralmente, que puede estar en una reunión y transmitir y recibir mensajes y que además es una persona organizada, que puede dar prioridades a sus tareas, que puede preparar un plan y puede ceñirse después a ese plan, no me digáis que no es un candidato que suena muy atractivo. Cualquiera de los que están aquí entrevistaría sin dudar a un candidato así. Pero sigamos un poco más. Mirad, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Conocimientos. Y esta es la parte que probablemente ha ocupado el, qué sé yo, 70% de vuestra vida hasta ahora, es la formación técnica, los idiomas, las herramientas y el software, son cosas a las que seguro que habéis dedicado un montón de tiempo, ¿no? Aquí, pues bueno, las ganas de aprender son importantes también. Es importante que en vuestro primer trabajo lo que busquéis sea aprender un montón. Vais a tener una ventaja respecto a la gente que tenemos experiencia, que tenéis mucha más libertad para preguntar. Los que llevamos un montón de años trabajando, se asume que tenemos que saber muchas más cosas que vosotros. Vosotros tenéis una época en la que podéis preguntar con total libertad y nunca vais a quedar mal. Al contrario, quedaréis mal si no preguntáis lo suficiente, ¿no? Pero lo que os decía, se dedica mucho esfuerzo a esta parte y muy poquito a las otras. Y os aseguro de que pesan mucho. Hay gente técnicamente muy competente que después de 10 años de carrera se preguntan ¿por qué mi carrera se estanca? ¿Por qué yo no progreso? ¿Por qué no se me abren puertas o se me presentan oportunidades? Pues quizás porque no has prestado suficiente atención a este tipo de competencias o de habilidades que son no más importantes, pero sí tan importantes como las otras, ¿vale? Conocimientos. Pero sigamos avanzando un poco. Comportamientos y actitudes. Yo lo he desglosado en 2 capítulos distintos, pero bueno, se solapan. Con ese título quiero hablaros de características para las cuales no hay una formación específica, pero son características que dependen del entorno en el que hayas crecido, de tu educación, de tu carácter,
Hay cosas que a veces vienen instaladas de fábrica, ¿no? Yo hace años pensaba que cuando nacía un niño era un libro en blanco al cual se le iban metiendo contenidos, ¿no? Cuando tuve un hijo me di cuenta de que vienen con software instalado. Hay cosas que ya están ahí y otras no. Pero de todos modos, los comportamientos y las actitudes se entrenan. Quizá no se aprenden, pero sí se entrenan. Es decir, es importante que os conozcáis, que sepáis cómo sois, que sepáis qué carencias tenéis y que trabajéis en ellas para entrenarlas, para suplir esas carencias a base de entrenamiento. Copiar a otras personas es importante. Si estás en una reunión, y lo estaréis, vais a ver cómo hay gente que se maneja perfectamente en la reunión y todo el mundo le escucha y le atiende y le hace caso, mientras que otra gente es ignorada, ¿no? Bueno, tomar nota de lo que hace uno, de lo que hace otro, y copiar y adaptar a vuestro propio estilo las cosas que veáis que funcionan en los demás, ¿no? Pero bueno, entrando un poco más en detalle, ¿qué tipo de comportamientos esperan las empresas que tengan sus empleados, jóvenes o no jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de actitudes, ¿no? Pues, por ejemplo, entraría dentro de los comportamientos, de las actitudes quizás, ¿no? Movilidad y adaptación al cambio. Son dos características que quizás cuando yo empezaba a trabajar hace cerca de 3 décadas no eran tan valiosas y hoy en día lo son. En el mundo globalizado que os comentaba hace un poco, el tener la movilidad para poder desplazarte a los sitios donde están pasando las cosas es algo que las empresas esperan que tengáis y que van a valorar. Os comentaba Paul hace un rato, hablaba de proyectos internacionales que hemos tenido, hablaba del proyecto de Nuevo Mundo, ahí en la jungla de Perú. Pues bueno, en algún momento pues puede ser necesario que hagáis la maleta, que os pongáis vuestras vacunas y que os plantéis en la jungla, porque ahí es donde están pasando cosas y vuestra intervención es necesaria. El trabajo remoto existe y está muy bien, todas las herramientas que nos permiten trabajar incluso desde casa son perfectas, pero en un mundo como el de la ingeniería en ocasiones hay que coger y estar donde se están construyendo las cosas. Lucía estuvo allí, por ejemplo, y sobrevivió. Pues eso, adaptación al cambio, como os decía. Las empresas son mucho más dinámicas hoy que hace unos años. Van a pediros a lo largo de vuestra carrera que cambiéis muchas veces, que dejéis de hacer lo que estáis haciendo y que hagáis otra cosa, porque han detectado en vosotros cualidades o aptitudes para hacer papeles distintos. Tenéis que asumir que no vais a estar durante toda vuestra carrera haciendo lo mismo. Las cosas van a cambiar. Vais a trabajar en distintas áreas de vuestra especialidad, vais a trabajar a lo mejor en áreas totalmente distintas y tenéis que aceptar que eso va a ocurrir y adaptaros a que las cosas son cambiantes y a que hay cosas buenas en todo ese tipo de cambios, ¿no? Otro tipo de comportamiento que se espera de vosotros es el poner la pelota al pie del siguiente. Eso es algo que os va a convertir en gente con la que se va a querer trabajar. Como os decía, sois miembros de una cadena, vais a ser eslabones en una cadena, porque el trabajo en equipo es fundamental, sobre todo si trabajáis en proyectos grandes. Hay varias maneras de afrontar ese trabajo. Puedes coger tu tarea y lanzársela al siguiente como buenamente le caiga, o puedes preocuparte de saber cómo es el trabajo del siguiente de la cadena y cómo deberías entregarle tu parte de trabajo para que le sea más fácil realizar el suyo. Ponerle la pelota al pie al siguiente os va a convertir en ingenieros de los cuales se diga: quiero trabajar con este tío en mi próximo proyecto, quiero a esta chica en mi equipo, quiero a este hombre dentro del grupo en el que voy a trabajar. Voy a darle más responsabilidades a esta persona porque entiende cómo trabajan los demás. Ese tipo de cosas son las que abren puertas o las cierran si no las tenéis en cuenta.
Dentro del grupo... Vale, 3 minutos. Vale, tenemos que ir acortando. Dentro de las actitudes, que bueno, forman un conglomerado con los comportamientos, actitudes, el mantener una actitud positiva, el no ser el que se ponga siempre el sombrero negro, el no tener la crítica en la boca, el ser constructivo, el discrepar, pero discrepar para mejorar. Las empresas no piden hoy en día gente sumisa, como podía ser hace 25 o 30 años, piden gente que aporte ideas, que discrepe buscando construir, que cuestione cómo se están haciendo las cosas, proponiendo cosas nuevas, no como crítica, sino como alternativa. Y, por supuesto, gente que tenga valores éticos. Cada día esto pesa más en las empresas. Tienen sus propias políticas y cada vez es más importante el trabajar en entornos multiculturales, la diversidad, la inclusión, el estar abierto y la tolerancia. Es algo que no es que os vaya a abrir puertas, es que os las va a cerrar directamente si no lo tenéis. Vamos a hacer un resumen muy rápido de las actitudes, lo que os decía: movilidad, fiabilidad. Mi abuelo, que nació en 1901, decía: en esta vida hay que ser formal en el sentido de ser fiable. Si digo que voy a hacer algo, lo hago, y lo hago para la fecha en la que dije que lo iba a hacer. Eso es oro puro para vuestros jefes, porque saben que no van a tener que haceros seguimiento ni supervisión, van a descansar en vosotros. Eso os va a hacer crecer. Poner la pelota al pie, como decía, discrepar, aportar, agradecer el trabajo de los demás. Actitud positiva, constructiva, de colaboración, humildad, sobre todo en vuestros primeros tiempos, el saber que tenéis muchísimo que aprender, de gente con más experiencia, incluso con menos cuando la vayáis teniendo. Aceptar el cambio, valores éticos, lo que os decía. Este es el resumen global. Conocimientos, comportamientos y actitudes. ¿A qué habéis dedicado la mayor parte de vuestra vida? A este cuadrito. Dedicarle más tiempo a esto. Un candidato que tenga la formación, que sepa comunicación, que sea organizado, que tenga estos comportamientos y estas actitudes, es valiosísimo, y os digo que se lo disputan las empresas. Es más, si hay alguno en esta sala que cree que reúne esas características, hay aquí gente a la que le gustaría conocerle. Muchas gracias y espero no haberos aburrido. Muchas gracias, Adelino. Nos quedamos ya casi sin tiempo, pero no tenemos ni para una pregunta. ¡Ay, me dicen que no! Vale. No. Perfecto. Lo que sí os invito es que todo el equipo de SACIR Fluor va a estar aquí todavía un rato, y os invito a... iba a decir abordarlos. Sí. Vamos a estar ahí fuera. Vais a estar ahí fuera, o sea que os invito a... Si queréis hablar con nosotros, estamos ahí fuera. Que aprovechéis que están aquí y que les podáis preguntar cualquier cosa relacionada con lo que os acaban de contar. Muchísimas gracias a todos, a los tres. Gracias a vosotros por atender, y damos paso a la siguiente ponencia. Gracias.